pues pendientes de la situación de este hombre trepado en lo alto de una torre, una estructura metálica que sostiene antenas en el centro de la ciudad. La situación sigue siendo de riesgo, pero digamos que el hombre ha bajado más o menos a la mitad de esta torre y se mantienen a una distancia prudente los dos rescatistas. Parecería que, ya volveremos con Ricardo Vitela, pero conforme va bajando, van bajando ellos, va bajando él, lo cual pues creo que es una buena noticia. Y esperemos que esto termine bien, vamos a seguirlo revisando. Pero aquí está Ángel Verdugo. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, Pascal, muy buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Yo tengo una posición un poco diferente respecto a estos suicidas que deberían ¿Será dejar. suicida? Pues no lo sé, pero si se sube es por algo, o vamos a hablar de un suicida. No, que no te avientes. Al contrario, tírate, pero ya, hombre, ¿no ves que estás interrumpiendo el tráfico? O sea, si el señor quería suicidarse, démosle gusto, pues. Pero no creo que... No me parece que sea... Pues, tenemos que esperar a que baje y ojalá así sea. En este caso, ahí está bajando. Pero, pero en términos generales, si has visto, déjenlo, hombre, órale, aviéntate, pero... Bueno, hay gente que literalmente les grita eso. Así es, decir, aviéntate, sin miedo, carnal, usted puede. Muy bien. Pues el Ojalá que no pase eso. Bueno, subió otros 5 centavitos, no, 4 centavos subió el IEPS esta semana en gasolina magna, como hemos dicho. Aquí quisiera aclarar lo siguiente, Pascal. Una persona que me sigue en Twitter me pidió que explicara por qué la diferencia en precio tan grande entre el precio del litro de gasolina equivalente, la regular, en Estados Unidos y en México, y él lo atribuye a los impuestos. Bueno, quiero decirle que no es así. Es decir, efectivamente, la tasa impositiva o el conjunto de impuestos que se le aplican al litro de combustible, en este caso la gasolina magna, es elevado, es cierto. Son 3 subsidios. Hay un IEPS federal, hay un IEPS estatal, que es mucho menor, por supuesto, creo que son como 11 centavos o una cosa así, pero es mucho menor en comparación con el IEPS federal. Y también hay un impuesto por litro a los combustibles sólidos, entonces también fósiles, perdón, ¿no? Pero además del IVA, etcétera. Pero lo que realmente impacta negativamente en el precio de los combustibles es la ineficiencia de Pemex. Es decir, los costos abultados que tiene Pemex por su sobrepoblación, laboralmente hablando, y también por el altísimo nivel de deuda que tiene. El nivel de deuda de Pemex ronda, numeritos más, numeritos menos, 100,000 millones de dólares. Entonces, todos estos factores, la ineficiencia generada por una sobrepoblación, tecnología obsoleta en algunas partes o no poseer la tecnología moderna para poder incursionar en otras áreas, la negativa a seguir con el fracking, con la fractura hidráulica y evidentemente la corrupción y un contrato colectivo sumamente oneroso y un sistema de jubilaciones y pensiones totalmente inviable desde el punto de vista financiero. Entonces, todos esos elementos, al margen de los impuestos, es lo que hace que el litro de gasolina, de cualquiera de las dos, y el litro de diésel, sea mucho más elevado que en los Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, allá la eficiencia es uno de los grandes valores de esa economía. De tal manera que una refinería tiene el número justo de trabajadores, una tecnología que busca reducir cada vez más el número de trabajadores. Y en el caso de la extracción, pues hay un precio internacional donde también tienes que ajustarte a los niveles de eficiencia más altos. Hay una ley no escrita en economía que dice que el precio lo fija la empresa más eficiente, no la más ineficiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que Pemex en esas condiciones pues no puede competir. Pero bueno, ahí dejamos eso del IEPS. Solamente diré que de enero a septiembre, por concepto del IEPS, gasolinas y diésel, se han captado 128,000 millones de pesos, de enero a septiembre. Y el año 2017, es decir, el año pasado,
para el mismo periodo de estos 9 meses se captaron 166,000, es decir, ha habido una caída en términos nominales de 38,000, casi 40,000 millones de pesos. Es evidente a todas luces que por más que eleven el IEPS de los 3 combustibles, no van a poder igualar lo que se captó el año 2017 y por supuesto la meta que eran, si mal no recuerdo, 284,000 millones de pesos. Lo que aducen es que el precio del barril de petróleo está un poco más alto que el año pasado y eso compensa. Sí, lo que pasa es que estamos importando un volumen mayor, ahorita andamos cerca del 80% de las gasolinas que consumimos. Y aquí vale la pena señalar también, Pascal, una tontería más de López cuando dice, vean, ahora Pemex está comprando petróleo, esa es otra mancha más al tigre por las políticas neoliberales. Es tal su ignorancia que no entiende que la estructura tecnológica de nuestras refinerías era para un petróleo que ya no existe, que es el petróleo ligero, el crudo ligero. Estamos extrayendo crudo pesado. No están preparadas las pesado refinerías. Es que tiene más azufre. Tiene más, así es, y plomo. Sí, y plomo. Entonces, perdón, azufre. Entonces, es un, no voy a decir un petróleo de mala calidad, no, pero es más caro refinarlo. Exactamente, es más complejo y por consiguiente más caro. Sí. Entonces, ¿qué está haciendo Pemex en algo que le va a beneficiar a él? Porque al estar importando 100,000 barriles diarios, que va a ser una cantidad pequeña porque no va a ser permanente, esto es para buscar hacer viable la refinación y producir gasolinas y diésel, lo cual le ayudaría a su gobierno porque reduciría el nivel de importaciones. Entonces dice uno... Supongo, no tengo los números, pero supongo que es más barato traer petróleo ligero, refinarlo y producir gasolina que traer gasolina por supuesto, importada. Porque por tienes una capacidad, evidentemente. Sí. Pero este señor es a tal nivel su ignorancia y no hay alguien que le diga, y bueno, el ingeniero agrónomo Octavio Romero, el ingeniero agrónomo que no es ingeniero agrónomo, pero podía decirle, oiga señor, es correcto lo que está haciendo Pemex, estamos enterados de ese mecanismo. Y esto me lleva, Pascal, a este video que empezó a circular ayer, donde de una manera innoble, perversa, se aprovecha López, no voy a decir ignorancia porque luego se me echan encima, del desconocimiento de millones, de decenas de millones de mexicanos, de elementos de las finanzas públicas básicos. Entonces, cuando él dice, va a alcanzar para todo, ya lo comentamos alguna vez aquí, Pascal, en términos de presupuesto en cualquier país, no hay un presupuesto... En cualquier casa, ¿no? En cualquier casa, en cualquier bolsillo, que alcance para todo. De ahí la necesidad... Todo entendido por todo lo que quieres hacer, ¿no? Efectivamente, por las necesidades que te presentan por eso uno y las tiene promesas. Que discriminar Efectivamente, sí. Entonces entra la priorización y tú dices, esto lo pospongo, esto lo paso para allá, etcétera. Entonces, ante las perspectivas que hay de un principio de recesión en Estados Unidos en la economía, quizá para fines del 19 o el año 2020, con el crecimiento menor de la economía mexicana, es posible que este año cerremos en 2.1, ya no el 2.2, 2.3. Bueno, todo eso significa menos consumo, menos demanda, menos consumo, menos empleos y menos ingresos para el erario, Pascal. En esas condiciones, decir, va a alcanzar para todo el presupuesto, es una forma perversa y noble de aprovecharse de la ignorancia de quienes lo siguen. Perdón. A ver, él ayer mencionó que prácticamente... Digamos que el presupuesto, números redondos, que 5 billones... 5.5. El de este año, así es. Bueno, él dice que 3.6 ya están comprometidos, ¿no? Así es, hace sus cuentas ahí un poco burdas en el sentido ¿Pero estás de acuerdo numérico. con ese...? Así es, sí, no. Estamos hablando de pensiones, estamos hablando de transferencias a los estados. De aportación, de servicio financiero. Servicio financiero de la deuda. Ahí vale la pena aclarar. Aquí o sea, hemos dicho... quedan menos de 2 billones. Por supuesto, pero
Aquí hemos dicho, Pascal, que la aportación accionaria iban a ser 920,000 millones de pesos. Era el cálculo, ya reconocieron 925,000 millones para aportación pensionaria. Para pensiones. Lo cual quiere decir que no estábamos alejados. 925. Así es lo que aceptan ellos. ¿Y servicio a la deuda? 725 hablan ellos, aquí hablamos de 700. Es decir, son números que no se requiere gran ciencia, Pascal, para elaborarlos. Simplemente es cuestión de analizar el comportamiento de la deuda, de las tasas de interés, porque además Hacienda te entrega mes a mes la separación entre deuda externa y deuda interna del sector público, donde está incluida la de CFE y Pemex. Y el siguiente año las pensiones van a rebasar el billón de pesos. Efectivamente, va a ser 14-15%. Si tú multiplicas 925,000 millones por 1.15, eso te va a dar 1.060-1.070.000 millones de pesos. Y súmale el año 21 y el 22, y va a llegar un momento en que vamos a estar al final de la administración de López en niveles de 1.5 billones de pesos, Pascal. Entonces, y eso no te produce riqueza, es decir, entonces... No, es una obligación. Por supuesto, y dice, no, es que son las políticas neoliberales. El problema de las pensiones es un problema estructural que viene desde hace 40, 50 años, Pascal. Es decir, repito que es una forma innoble de aprovecharse del desconocimiento de lo que serían los detalles del presupuesto o de las partidas principales del presupuesto. Ahora, hay un truco que se ha utilizado durante muchos años, varias veces, que es elevar artificialmente el precio de la mezcla de petróleo de exportación. De acuerdo al volumen, si tomamos 800,000 barriles diarios de exportación, durante 360 días, que es más o menos como se hace el cálculo genérico, por $2 que le aumentes y el dólar a 20 pesos, estarían recibiendo 11,000 millones de pesos extra. Es nada, Pascal. Es decir, puedes tú incluso subirle al dólar otros 2 pesos. Pero ya lo hemos comentado aquí, eso es, la balanza de los hidrocarburos es deficitaria, negativa. por supuesto. Entonces, porque estamos importando 80% de nuestras gasolinas. Creo que en números redondos, corrígeme si estoy mal, son 24,000 millones de dólares de importación de gasolina. Y como 22 de... no traigo los números exactos, no pensaba. Pero más o menos, ¿no? Por ahí. Yo creo que sí. Pero al final de cuentas es deficitaria. Sí. Pero no es algo nuevo, pero además es una tendencia que se va a mantener. ¿Por qué, Pascal? Que se va a abrir. Porque cada día estamos extrayendo menos petróleo, de aquí a unos 5 o 6 años esa será la tendencia, y estamos refinando menos porque las refinerías están diseñadas y construidas para petróleo ligero, que ya no tenemos o que tenemos muy poco. Entonces, esas son las realidades, las constricciones presupuestales. Agrégale a eso que tienes que considerar partidas para compensar a los inversionistas que de la cancelación, etcétera. Es decir, pero nadie en su sano juicio puede afirmar va a alcanzar para todo. Eso no existe, eso revela un desequilibrio mental grave, Pascal, para quien va a ser el próximo jefe de Estado. Ángel Verdugo, gracias, buen fin de semana. Igualmente, y nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes antes de